¿Por qué el deseo y el erotismo se desvanecen incluso cuando tenemos un espacio de intimidad? ¿Es posible que lo que incrementa el amor disminuya el deseo? ¿Cuál es la importancia de abrirnos constantemente al placer? ¿Qué nos ofrecen los espacios de intimidad? ¿Es suficiente el amor por nosotros mismos? Podríamos decir que el amor es la conciencia, ¿no? Y el deseo la energía. Si usamos estos términos quizá más orientales, ¿no?, para describir esta dualidad, la conciencia tiene el propósito de ofrecernos una experiencia de unidad, mientras que el deseo mantiene nuestra experiencia de dualidad, de polaridad masculina-femenina. El amor nos ofrece un sentido de comunión, de empatía, nos empuja a la relación simbiótica, ¿no?, con el otro y con nosotros mismos. El deseo, por otro lado, nos empuja a mantener la tensión de la diferencia, de la complementariedad, de la atracción. El amor ofrece y pide seguridad, previsibilidad, fiabilidad, anhelo de permanencia. Y las experiencias de amor de nuestra madre o de nuestra infancia son el anclaje de lo que pedimos después para construir una relación con el otro, con nosotros mismos, para sentir tranquilidad en nuestra vida y con los demás. Pero también el deseo tiene una necesidad y entrega igualmente intensa, pero por aventurarnos, por la novedad, por arrojarnos al misterio, por sentir el riesgo con cierto índice de peligro. Porque tenemos un inherente interés por lo desconocido, necesitamos mantenernos vivos en lo inesperado y lo buscamos, ¿no? Buscamos la sorpresa para el otro y la esperamos para nosotros mismos. Quiero decir que es necesario conciliar el deseo y el amor. Y en el encuentro de estas dos dimensiones de la naturaleza emerge un gozo ilimitado por vivir o un deseo sin fin, ¿no?, por la vida. Pero ¿cómo demonios, ¿no?, podemos reconciliar estas dos naturalezas tan antagónicas que se oponen con tanta fuerza? En los vínculos afectivos necesitamos vivir la seguridad, el sentido de prosperidad, la confianza. Pero al buscar el vínculo y la pertenencia, perdemos libertad, perdemos autonomía. Y al adentrarnos en el misterio y el desafío del deseo, al excitarnos ante el asombro, perdemos la previsibilidad y el confort que ofrece el vínculo seguro y el amor. Podríamos decir que la acción que viene con el deseo es querer tener, poseer, ¿no? En el amor necesitamos ser, queremos conocer lo amado. En el deseo queremos minimizar la distancia, queremos resolver esa brecha, queremos al otro para neutralizar la tensión, la polaridad. Queremos suficiente intimidad para recuperarnos emocional y energéticamente de la actividad del trabajo, del esfuerzo por los demás, pero no tanto como para vaciarnos, ¿no?, porque también hay un agotamiento ahí. Necesitamos intimidad para encontrarnos con nosotros mismos, para deshacernos de lo que sabemos y para salir de la cabeza, ¿no?, para abandonar la rigidez constante de querer ser resolutivos, para sentir, para conocernos. En el deseo queremos un puente para cruzar la inquietud de lo desconocido. El deseo es el combustible para nuestra polaridad masculina-femenina. El deseo necesita espacio y el amor necesita tiempo. En el deseo necesito una cierta distancia que pueda salvar con la mirada, con la piel. No tan cerca como para perder el interés o la intriga, no tan lejos como para perder el contacto. La intimidad y el deseo son alimentados, sin embargo, por cosas diferentes. La intimidad se alimenta del sentimiento de responsabilidad, de apoyo mutuo,
de confianza en mí mismo, en la capacidad de mi cuerpo receptivo, ¿no? Del cariño, del respeto, de la confianza. Y el deseo se alimenta con novedad, imaginación, misterio, polaridad, autonomía. Recuperar mi autonomía excita mis sentidos, despierta mi deseo, me reconozco como una entidad llena de aspectos misteriosos, ¿no? Desconocidos, que despierta el magnetismo en cada relación, porque yo ahí me descubro en un viaje, por ejemplo, aprendiendo a bailar, a cocinar, realizando un deporte nuevo o comprendiendo la profundidad de una disciplina diferente, ¿no? Atreviéndome a escribir poesía por primera vez. Y el deseo por la vida y el amor por mí mismo, ahí es cuando se abren a nuevas dimensiones. En el deseo no necesito nada, solo requiero de mi capacidad de percepción, mi sensualidad. Cuando comienzo a ser atendido, cuando comienzo a atender, dijéramos, esta cualidad, comienza a desvanecerse justamente la intensidad del deseo. El cuidado y el afecto tienen un límite en el deseo. Si es traspasado a partir de cierto punto, dijéramos, comienza a ser antierótico, ¿sí? Podemos ver algunas situaciones en nuestra vida, algunas relaciones, ¿no? La correspondencia es el otro movimiento, ¿no? Es el movimiento natural del amor, pero es el camino inverso del deseo, ¿no? Vuelvo a decirlo de otra manera. Por eso la mayoría de veces lo que esperamos de la pareja durante el día es lo contrario que deseamos por la noche, al llegar la noche. Y muchas veces es cierto que eso nos genera confusión, porque la actitud del otro en un momento dado puede contradecir mis sentimientos, pero no mi deseo e impulso sexual incluso hacia el otro. Para permitirme un verdadero placer, y aquí entro en una segunda parte, ¿no? Experimentar un gozo real, para poder experimentar un goce real en todos los espacios de intimidad con el otro, debo conectar claramente el deseo y el amor. Aunque las experiencias excitantes y la complacencia no son el placer, ¿sí? Esto creo que es fácil ver, ¿no? La autocomplacencia es solo una descarga, una liberación de la tensión acumulada, que puede dejar marchitar la frustración de un día, ¿no? De un día de mierda, en un plato de macarrones, en una pizza, en una copa de vino, en un sexo genital, pero no es verdadero placer eso, no es gozo, ¿sí? El placer vive entre la intimidad y el deseo. El placer no es autocomplacencia, no es transigir constantemente con lo que nos apetece y por lo tanto, como comentaba, comer o hacer lo que queremos. Para saber si el placer del que estamos hablando es real, debemos comprobar si es un placer que conecta nuestro deseo y el amor, la intimidad. El amor no requiere de estímulos, requiere de actitudes, disposición, conexión con los demás, maduración. El placer inmediato simplemente necesita un estímulo externo. El amor requiere, por otro lado, dar, entregarse y estar presente y disponible para el otro. La complacencia o la autocomplacencia, simplemente recibir lo que decía, ¿no? Estímulos, sensaciones pasajeras que me permiten bajar la intensidad del estrés y del dolor. La complacencia es un placer inmediato, ¿no? Que muchas veces nos hace desgraciados a nosotros y a quienes nos quieren, porque muchas veces en esa necesidad de estar complaciéndonos a nosotros mismos, el otro, la presencia de los demás, ya no nos
nos deja sentir la plenitud de la relación, ¿no? Todos sabemos que en un momento determinado podemos llegar a pasar una tarde con nuestros hijos o con alguien y estar completamente ausentes. ¿Mm? La, la autocomplacencia tiene que ver con buscar el placer como prioridad y nos aleja, insisto, del amor y la plenitud, porque el bienestar y la felicidad que se crea en la relación con el otro desaparece ante la gratificación inmediata. Y eso es todo un tema que tiene mucho interés y mucha profundidad, todo lo que tiene que ver con la gratificación inmediata, ¿no? Ya sabemos además que hay un gran interés, ¿no?, en la industria del consumo, sí, y para confundirnos, ¿no?, para confundir el placer con el bienestar, ¿no?, el deseo con la autocomplacencia, el amor con el romanticismo, por mantenernos sobreestimulados con alto estrés sensorial, de hacernos dependientes. Entonces, de esa manera ignoramos la capacidad del placer para sanar, ¿sí? Porque en algún momento que hemos empezado a conectar, a asociar el placer con la gratificación inmediata, empezamos a cerrarnos profundamente, ¿sí?, o progresivamente, mejor dicho, a el placer, ¿sí? Y yo creo que el placer es una experiencia que solo se puede dar en la intimidad. Y no hablo de la intimidad en términos sexuales, hablo de la intimidad en términos sensuales, en términos de conexión. Una forma de decirlo también es de simbiosis con nosotros mismos, ¿no? De estar ensimismados, también podría ser. Y eso abre una dimensión del erotismo completamente diferente. Muchas veces nos hemos cerrado a este erotismo que nombro porque quizás nos dañaron y dejamos de confiar en nuestro potencial sensual y erótico. A veces fue por una ruptura que no pudimos elaborar, ¿no?, con un buen duelo, ¿no? Esto que llamamos un duelo inacabado. Otras veces percibimos el placer como algo que debe tener un límite moral, o quizá no recordamos haber estado abiertos al placer nunca, ¿no? Otras veces simplemente estamos enfadados con la vida o con alguien desde hace mucho tiempo. Hay muchas razones, ¿no?, por las que las personas nos sentimos desconectadas de nuestra dimensión sensual y erótica, por la que no podemos entrar realmente en un espacio de intimidad con nosotros mismos y, por lo tanto, permitir un placer, un verdadero placer. Porque a menudo clausurar nuestro cuerpo es lo único que podemos hacer para controlar o para usar como castigo, incluso para nosotros mismos. Incorporar el erotismo como forma de autocuidado nos hace perder el sentido de autocontrol, ¿sí?, algo que muchas veces no queremos, y abre nuestro estado de ánimo y el placer al otro de un modo que muchas veces no sabemos o no podemos gestionar, ¿sí? El deseo y la autoestima van de la mano, el placer del deseo. El placer es el puente, dijéramos, entre el amor y el deseo. Para querer necesitamos sentirnos merecedores de ser deseados, no solo de ser amados, ¿no? Esta es una de las formas en que habla muchas veces el autorrechazo, ¿no? Yo lo veo a menudo en consulta, ¿no? Amarnos es estar dispuestos a que el placer aumente en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Lo he podido experimentar yo mismo, ¿no? Pero no hay entrega a la vida sin placer ni deseo en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad. Y la sexualidad es la relación creativa y placentera que nos ofrece un cuerpo tranquilo,
receptivo emocionalmente y en disposición de entrega. La sexualidad no es el sexo, ¿no? La sexualidad está en todos nuestros sentidos, en el gusto por una buena comida, en el gozo de abrazar a nuestro hijo, de sentir el calor del sol en la cara, de un paseo por la playa, ¿no? Hay una capacidad de apertura confiada, igual que cuando nos dejamos dormir al final del día, ¿no? Nos entregamos al placer del sueño, sin saber si vamos a volver a despertar. Como en la entrega al sueño, en el placer, no estamos produciendo nada. No hay nada que comparar ni ganar para nuestra mente. Yo lo llamo un interludio radiante, ¿no? Una experiencia simbiótica con nosotros mismos. Mm, Todas nuestras partes se unen, ¿no? Y esto nos puede hacer sentir la unidad con el mundo, dijéramos, y la sensación de no estar divididos en diferentes partes que muchas veces separamos para poder ser más eficientes o para lograr ciertos objetivos, ¿no? Y en la experiencia, dijéramos, completa del gozo, en el éxtasis, ¿no? No hay una mano separada de la nuca desnuda, ni el tacto del cuerpo del otro o de nosotros mismos, ¿no? Una referencia quizá más tántrica, ¿no? Sin intimidad no hay entrega, sin deseo no hay crecimiento. Unidos crean nuestro erotismo, nuestra capacidad para entregar y recibir un placer sanador. Nuestra conciencia recorre el río de la vida alternando la tensión entre las orillas del amor y el deseo.